La epístola de hoy está tomada del apóstol San Pedro y dice lo siguiente: carísimos, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado alguno, ni se halló engaño en su lengua. Él, cuando le maldecían, no maldecía; cuando le atormentaban, no amenazaba. Antes bien, se entregaba a quien le sentenciaba injustamente. Él es quien sufrió la pena de nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero de la cruz, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos en santidad. Por las llagas de él habéis sido sanados, porque andabais como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis convertido al pastor y obispo de vuestras almas. El Evangelio es tomado del evangelista San Juan y dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo soy el buen pastor sacrifica su vida por sus ovejas. Pero el mercenario y el que no es verdadero pastor, como no son suyas las ovejas, en viendo venir al lobo desampara las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dispersa el rebaño. El mercenario huye porque es asalariado y no tiene interés alguno en las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las ovejas mías me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, así conozco yo al Padre, y doy mi vida por mis ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este aprisco, y a las cuales debo yo recoger, y oirán mi voz, y se hará un solo rebaño y un solo pastor. Este domingo del Buen Pastor nos hace conocer el corazón de Jesucristo para con las almas redimidas. Este domingo del Buen Pastor, en mismas palabras de Cristo nuestro Señor, es una de sus prerrogativas, digamos así, de sus títulos. Así como Él dice: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, yo soy la vid, yo soy la puerta, el que cruza por esta puerta entrará en la vida eterna, yo soy el alimento del alma en la Sagrada Eucaristía. Hoy se presenta como esa devoción que estaba tan viva en los primeros cristianos. En los primeros 3 siglos del cristianismo dejaron los primeros mártires los recuerdos de Jesucristo buen pastor en las catacumbas, y que era uno de los símbolos cristianos, el buen pastor, el pastor con la oveja sobre sus hombros. Y hoy nuestro Señor nos va a asegurar eso. Él nos va a decir realmente, para que no tengamos miedo, para que sepamos que las ovejas no solamente que quedan abandonadas cuando Él se vaya a ocupar el lugar que tiene que ocupar en el cielo y prepararnos a nosotros el lugar el día de la Ascensión, para después mandar al Espíritu Santo en Pentecostés, sino además Él nos va a dejar ese sentimiento de protección, digamos así, ¿no es cierto? Yo soy el buen pastor y yo voy a dar la vida por mis ovejas. La vocación de Dios nuestro Señor como pastor es universal, y ese es uno de los grandes consuelos de la venida de Cristo y de la redención en este mundo. No se salva el que no quiere. Digamos así, el valor de la redención es infinito, y el valor de la gracia es infinito. Así como Jesucristo viene como Dios nuestro Señor, el Verbo encarnado, va a morir crucificado para salvarnos. El alcance salvífico de la redención, de la pasión de Cristo, digamos así, es infinito. Es decir, no se salva el que no quiere, no porque queden excluidos unos y sean elegidos otros. La redención es universal. Y la magnitud salvífica de la redención es universal. Pero qué tristeza, porque vemos constantemente cómo el número de los escogidos, digamos así, de los llamados son todos a nivel de redención, pero los escogidos, los que responden a la gracia, son pocos. Y no tenemos que ir más allá y juzgar al otro, decir, bueno, yo sé que la redención no va a alcanzar a todos porque lo veo, cómo el mundo está pagano, cómo el mundo está idolatra, cómo ha apostatado el mundo cristiano de la fe de Cristo con el modernismo, que es el resumen de todas las herejías, sino que lo tengo que ver en mi cuestión personal, cómo realmente uno sabe en conciencia que si la redención abarca a todos, incluso a mí, cómo yo estoy haciendo uso y buen servicio de ese privilegio de la redención, de ese amor infinito de Dios en la redención, o realmente lo estoy desperdiciando. Por eso dice el Evangelio de hoy que conoce Jesucristo nuestro Señor por su nombre a las ovejas, nominatim, por su nombre.
Nos conoce a cada uno de nosotros. La gente, el conocimiento que tiene la gente de las personas es absolutamente limitado, pero fíjense cómo la confianza lleva al que más conozco. Me acuerdo de su nombre, me acuerdo de su cara, me acuerdo de lo que hace, sé cómo vive, si tiene necesidades, y eso cada vez con el amor más cercano, digamos así, la cercanía que tiene el ser humano en la relación con las personas. Sin embargo, Dios nuestro Señor es con todos iguales. Con todos iguales, el famoso talento, ¿no es cierto?, que les da a todos, y sin embargo a los operarios de la hora temprana, del mediodía, de la noche, a todos les va a dar la posibilidad de la gracia y de la salvación. Pero nuestro Señor nos llama por nuestros nombres. Él conoce nuestras realidades desde siempre, porque Dios es eterno. Entonces la realidad del presente divino estamos en su mente y en su corazón desde siempre. Desde que Él es Él, estaba mi presencia, mis pecados, las rebeldías a la gracia, la correspondencia a la gracia, todo lo que iba a ser mi vida, aún antes de que yo naciera. Esa es la protección de Dios nuestro Señor sobre nosotros. Ese es el pastoreo que hace Dios sobre las almas, llamándonos nominatim, personalmente. Por eso la relación con Dios, que es lo que tenemos que entender, y muchas veces nos olvidamos, la mayor parte de los días vivimos como si la relación mía con Dios fuera una cosa secundaria, digamos así. Yo les he dicho otras veces en otros sermones, como cuando a una persona sí la conozco pero no la frecuento. Si lo veo pasar, sé que vive ahí, sé que está en el vecindario, no tengo idea de nada, pero sí la conozco. Bueno, esa es la relación que normalmente el alma tiene con Dios, y desgraciadamente es una relación completamente, digamos así, errada, porque el conocimiento de Dios, para no seguirlo, es un conocimiento culpable. El conocer a Dios y no amarlo implica que hay una falencia, que hay un defecto en el alma que conoce a Dios y no lo ama. Hay un conocimiento imperfecto, porque desde el momento en que uno empieza a conocer a Dios con todos sus beneficios y sus prerrogativas, naturalmente sale el amor del corazón. Naturalmente sale el amor del corazón. Por eso ese no seguir a Jesucristo conociéndolo implica que ese conocimiento o es un conocimiento que está equivocado o está incompleto, o es una ingratitud terrible si yo lo conozco absolutamente como Él es y quiere ser conocido, y yo conocido de Él y lo desprecio. Cualquiera de las dos, o conozco mal y no amo porque lo conozco mal, o conociéndolo bien no lo amo porque no me conviene, porque no quiero, porque lo que sea. Pero la relación con Dios tiene que ser personalísima. Personalísima. Yo soy el buen pastor y yo te conozco a ti, oveja, te conozco de memoria, porque yo te traje a este mundo, porque yo te creé. Y esa es la consecuencia de la relación del alma con Dios. Tenemos que entender realmente que si Dios es mi buen pastor y Él me trajo a este mundo, yo tengo que saber vivir con esa verdad en mi conciencia, y llevar una vida en un estado de serenidad, digamos así. Las almas que viven preocupadas, que viven pensando en qué va a pasar después, qué va a pasar mañana, tienen una desconfianza realmente en Jesucristo buen pastor. Sabiendo que Dios nos pastorea, ¿cómo no vamos a llevar una vida serena? Cuando la oveja se ve que su pastor está con su cayado ahí en el medio de ella, no teme nada. No teme nada porque es la confianza del animal que tiene con su pastor, que sabe que él la va a proteger. Y si el pastor da un paso para adelante, la oveja da un paso para adelante. Y si el pastor se corre para un costado, la oveja sigue al pastor para un costado. Así es la relación. Por eso esta comparación de Jesucristo, que Él mismo la hace, buen pastor, es perfecta para el amor de Dios sobre nosotros y la correspondencia de nosotros para con Dios. Por eso, hijos míos, como dice uno de los salmos, arroja en Dios tus cuidados. Y Él mismo te va a nutrir, Él mismo te va a guiar, Él mismo te va a conducir a los pastos que muchas veces son amargos, pero Él sabe que son buenos. El sabor del pasto no tiene nada que ver acá en las ovejas. Lo que sabe es que eso les va a hacer bien y las va a engordar y las va a tener sana y van a dar su lana y todo lo que se hace para con una oveja. Entonces así Dios con nosotros también te va a dar el pasto amargo de la tribulación, pero que te va a hacer crecer. Te va a dar el pasto amargo de la incomprensión, que te va a hacer desapegarte de este mundo y entender las vanidades de la vida. Y entender que en este mundo estamos solamente Dios y yo.
y que todas las demás relaciones, como les dije muchas veces, son secundarias. Son secundarias. Las otras relaciones del hombre con todo lo que lo rodea, no solamente con las personas. Por eso San Ignacio, cuando nos habla en los retiros espirituales, de la forma de usar tanto y cuanto de las cosas nos acerquen y nos lleven al fin para el que fuimos criados, habla del desapego justamente, el de amar las cosas por Dios, el de tener las cosas en el camino de Dios, y no como si fuéramos nosotros a estar siempre y seamos poseedores y dueños de la realidad. Hijos míos, en este Domingo del Buen Pastor hay dos devociones que tenemos que llevar siempre presentes si entendemos lo que es el pastoreo de Dios sobre las almas. El primero es el ejercicio de la presencia de Dios. Dios nos ve. No vamos a escapar jamás a su mirada y a su providencia nunca. Cuentan los padres del desierto, el abad Casiano, de un monje que había una mujer mala que lo tentaba y lo buscaba porque quería pecar con él para hacerlo caer. Y les dice el monje: bueno, está bien, voy a pecar contigo, pero me vas a esperar en la plaza, en el foro, en la plaza pública a las 12 del mediodía. Y la mujer, claro, avergonzada: ¿cómo vamos a ir a pecar adelante de todo el mundo, que nos van a ver? Y le dice el santo monje: ¿y tú te crees que Dios no nos ve? ¿Y vas a pecar en la presencia de Dios? ¿Tienes temor de que te vea la gente y no tienes temor de que Dios te vea? Dime un lugar donde Dios no te vea y pecaría contigo, le dice, como para probarla. Dime dónde Dios no te va a ver y ahí voy a estar. En ningún lado, porque Dios todo lo ve. Por eso nosotros tenemos que seguir ese ejercicio de la presencia de Dios. Cuando se levantan las pasiones, de las que sean, las pasiones de la lujuria, de la envidia, de la ira, de lo que sea, tenemos que entender que Dios está viendo nuestras reacciones. Y que no nos importe. A veces decimos: bueno, ¿me ve la gente o no me ve la gente? Eso sale sobrando, me ve Dios, que es lo fundamental. Y porque Dios me ve, yo tengo que controlar mis defectos, tengo que corregirme, tengo que cuidar, también mantener a raya los movimientos desordenados del alma, porque Dios me ve. En las cosas que son exteriores me ven otros, que por primero tengo que pensar en Dios, pero normalmente estamos solos con nosotros mismos y Dios siempre me ve. Entonces quieren dejar que la pasión de la carne se despierte, quieren dejar que se levanten las malas inclinaciones. Bueno, vayan, busquen un lugar donde Dios no los vea. Donde Dios no nos vea, bueno, vayamos ahí a dar rienda suelta del animal que llevamos dentro por el pecado original. Pero como Dios nos ve en todos lados tenemos que vivir en su presencia e ir controlando realmente nuestra realidad humana. Uno es ese, acostúmbrense a estar en presencia de Dios. Dios me ve. No solamente cuando yo estoy con los ojos abiertos, también cuando duermo y tengo mis ojos cerrados. Porque eso lo olvidamos, y muchas de las fuentes de nuestros pecados son porque nos olvidamos que vivimos en la presencia del Señor. Aún más cuando estamos en su gracia. Pero el que debería temer más es el pecador. El alma que está en gracia lo lleva siempre y lo cuida, porque entiende la presencia que tiene por la gracia de la Santísima Trinidad en su alma, y cuida realmente. El alma que quiere ser virtuosa cuida la presencia de Dios por la gracia en su alma. Trata de no pecar, de no ofender a Dios en nada, de no dejarse llevar por sus pasiones, de no dejarse llevar por los movimientos de la naturaleza, de no dejarse llevar por sus malas inclinaciones. El que debe temer realmente y temblar es el pecador. Es el que no le interesa, que vive pecando y que no piensa ni se acuerda que Dios existe. Teme, hijo, teme si tu corazón es así. Por eso esta devoción, decía Santa Teresa de Jesús, la devoción de la santa presencia de Dios, del ejercicio de saber que estamos en la presencia de Dios, dice que vuelve al alma perfecta en muy poco tiempo. Si todos practicáramos, dice ella, Santa Teresa de Jesús, la devoción de la presencia de Dios, pronto seríamos perfectos. Esa es una que se sigue de buen pastor. Si yo sé que Dios me cuida, si yo sé que Dios me conoce por mi nombre, hijos míos. ¿Entienden? Tengo que tender entonces a llevar esa perfección. Y la otra, que se sigue también del pastoreo de Dios nuestro Señor, Jesucristo buen pastor, es la santificación del momento presente. El no andar pensando en lo que voy a hacer después.
ni andar pensando en lo que fue ayer. Si este es el momento en el que estoy vivo y yo sé que aquí ahorita estoy, después no sé si saliendo acá me puede pasar algo, pues santificar este momento. Estoy en misa, escucho bien misa, voy al trabajo, hago bien mi trabajo, estoy en mi casa, en la soledad, haciendo mis cosas, pues se las ofrezco a Dios. Cada uno tiene una vocación personal, hijos míos. La vocación no es solamente, bueno, Dios me llama y tengo que ser religioso, o Dios me llama y tengo que casarme. No, la vocación es el llamado universal de Dios a la salvación, a la eternidad. Todos fuimos llamados. Por eso, hijos míos, entonces vamos a santificar ese momento presente, entendiendo qué es lo que Dios quiere de mí. Así era la Edad Media, ¿saben? En la Edad Media dice su Santidad Pío XII y León XIII también, que la tierra era un fiel reflejo del cielo. ¿Por qué? Porque los gobiernos, los reinos, se dejaban gobernar por la filosofía del Evangelio. Era un mundo de santos, hijos míos. Era un mundo de santos, y no eran todos religiosos y religiosas. Era un mundo de santos porque la cristiandad había entendido cuál era el sentido de la vida. Había entendido cuál era el camino que tenía que recorrer. Y el camino que tenía que recorrer era seguir a Jesucristo, buen pastor. Como dice San Pedro en la epístola de hoy, que va dejándonos sus pisadas para que le sigamos. Esa terquedad del hombre y más del cristiano, de querer hacer a Dios a su medida y jugarle a Dios el dedo en la boca. De Dios no se burla nadie. No te equivoques, dice San Pablo, no hagas de Dios objeto de tu burla, porque de Dios no se burla nadie. Por eso vamos a ir enderezando el camino de nuestra vida, y para eso hay que reflexionar. No hay que vivir como animalitos frívolos, siempre buscando las cosas de la tierra y pensando cómo me voy a divertir la hora que viene. ¿Y qué voy a hacer para estar feliz la otra hora? ¿Y cómo voy a juntar bienes para poder mañana seguir de descansar y estando más feliz todavía porque tengo bienes? Eso es irracional. El alma que vive así, más de un cristiano, no entendió nada del sentido de la vida. No entendió nada del sentido de la vida. ¿Y saben lo que pasa con las almas que viven así? Terminan en un vacío existencial terrible. No entienden nada ni para qué están en este mundo. Nada los llena. Nada los llena. Y en el fondo, aunque van buscando la felicidad, todos van buscando esa felicidad, siempre son infelices. Porque Dios no nos creó el corazón para amar esas cosas. O amar a las personas como si fueran Dios. Dios creó nuestro corazón para que lo amemos a Él, buen pastor. Y ese tiene que ser el sentido de la vida, y más del buen cristiano. Así que, hijos míos, pidámosle a la Santísima Virgen María, nuestra divina pastora, que nos ayude ella también, que nos guíe, que nos conduzca por el camino de la salvación y el camino de la vida espiritual. El camino de la vida espiritual, empecemos a llevar vida espiritual. No pasemos los días como si estuviéramos esperando la muerte nada más y a ver, ya no quiero vivir, como dice el deprimido, y no hace nada, y espera, y pasan los días, pasan los meses. Nosotros fuimos llamados, hijos míos, a ocupar un lugar en el cielo. Y tenemos que ir preparándonos para ocupar ese lugar en el cielo. Nuestro Señor, ¿qué más vino a hacer por nosotros? ¿Qué más tenía que hacer que no lo hizo? Como este buen pastor no va a tener autoridad sobre nosotros, se encarnó, murió por nosotros, nos redimió, va a subir a los cielos para prepararnos un lugar, va a enviar al Espíritu Santo para que tengamos los medios de santificación, se va a quedar presente en el gran misterio de la Eucaristía. ¿Y nosotros qué? Y después andamos repitiendo como la gente que no tiene, que viven como animales. Dios, ¿cómo permite el mal? Dios, ¿cómo va a permitir el mal Dios? ¿Cómo va a ser el mal? Y Dios, pero si viene a morir crucificado, Dios Padre manda a su Hijo para evitarnos el mal más terrible que le puede pasar al alma, que es la condenación eterna, y todavía tenemos el descaro de decir, ay, porque se me rompió una uña, y porque perdí el dinero, y porque perdí el trabajo. ¿Por qué Dios hace esas cosas? Por favor. Porque no entendiste nada, por eso es. Primero porque piensas que Dios es la oveja y tú eres el pastor, y que Dios es igual a ti. Entonces quieres hacer que Dios se amolde a tus formas. Y si no te salen las cosas como tú querías, si no tienes el dinero que querías, los amores que querías, la vida que querías, entonces Dios es malo. No es así, hijos míos. Nosotros somos ovejas y Dios nuestro Señor es el pastor. Pidámosle a Nuestra Señora que entender esas cosas.
y no salir de este mundo como un animal, que cuando nos agarre la muerte, donde Dios quiera, porque ya la tenemos determinada, que no salgamos de este mundo como un animal, salgamos de este mundo como un buen cristiano. Así tenemos que salir, preparados para ir a gozar de la eternidad que Jesucristo vino a prepararnos aquí. Por eso, que Nuestra Señora nos guíe, nos conforte y que nos haga ser razonables, hijos míos, a cambiar. No importa lo que tengamos que cambiar, no tenemos que tener miedo, tenemos que tener sentido de la presencia de Dios y santificar el momento presente. Con esas dos devociones, pronto vamos a caminar por el camino de la perfección cristiana, para que así, con la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos ayude a llevar la cruz de cada día, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Credo in un Deum, Padre onnipotente, Fattore di cielo e terra, e civile uomo et indicibile, et in uno Domino Gesù Cristo, Figlio Dei Unigenitum, et ex Patre natum ante omnia secula, Deo cum de lumine, Deum verum, Deum verum, genero non factum, consubstantialem Patri, per omnia factus, qui gloria nos omnes, et propter nostra salute, et scendi et cantatus eis Spiritus Sancto, et Maria Virgine, et homo factus, et in Christus et nobis Pontius Pilatus, passus et sepultus est, resurrexit ad dies secundus virtudes, et ascendit in caelum sedet ad extra Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regnum ad infinis, et Spiritum Sanctum, Dominum et vivificante, qui ex Patre Filio et Procedi, cum Patre et Filius glorificato, et glorificato, qui locutus est per profetas, et ura sancta cattolica et apostolica Ecclesia, confidem baptisma et immersione peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita venturis seculi. Dominus vobiscum.